Bueno, el compañero Vicente acaba de tocar un tema muy sensible que ya lo habíamos platicado cuando se inició la Escuelita del Agua, y era precisamente que teníamos que mantenernos al margen de las cuestiones partidistas, y yo creo que esta situación es fundamental mantenerla, precisamente por lo que él acaba de señalar, ¿no? O sea, los políticos son muy dados a piratear las cosas, a engañar, a prometer y no cumplir. Entonces yo creo que retomaríamos esto también, ¿no? En la integración de la red. O sea, que la red se proclama igual que la escuelita apartidista totalmente. O sea, nosotros no vamos a defender ningún color. Adelante. Algo en lo que hace mucho énfasis el doctor Mateo es en que partidista no quiere decir, o apartidista no quiere decir apolítico, ¿no? Ciertamente que no somos partidistas, no tenemos nuestra propia inclinación ideológica y partidista, pero eso es independiente de la actividad que se realiza aquí en defensa del agua, pero sí muy políticos. Política significa influir en las decisiones, pero para poder influir tenemos que hacerlo de manera informada, y esa es la intención de la Escuelita del Agua, informar. Exactamente. Sí, yo creo que la inquietud también va en ese sentido. O sea, en la Escuelita del Agua inclusive hubo un tema que se llamó Ecología Política del Agua, ¿se acuerdan? Cuando analizamos textos de Vandana Shiva, de Maud Barlow, de Tony Clark. Ahora vamos a analizar un texto nuevo que, por cierto, Javier nos va a mandar unos materiales de Colombia, donde vamos a analizar el libro de Elinor Ostrom, del Gobierno de los Bienes Comunes, que es un libro teórico muy interesante, que es necesario incluir en los cursos de la escuelita. Y bueno, sí, o sea, efectivamente, o sea, es político el asunto, pero no partidista. Sin embargo, muchos de nosotros no sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro, y precisamente por eso es que se implementa el curso de oratoria y análisis político, para poder establecer esa diferencia. ¿Cuándo es que hacemos acción partidista y cuándo acción política? Pues sí, ahí está el planteamiento, y yo creo que lo vamos a retomar, Vicente, precisamente para evitar ese tipo de confusiones, ¿no? O sea, hacemos política, pero no apoyamos partidos. Y cada quien apoyará al partido que se le antoje, ¿no? ¿Así privatiza el agua? ¿Vale? Así. Pero cada quien podrá votar por quien se le pegue la gana, pero aquí asuntos de partidos no. Y sí, es claro. ¿Alguien más quiere hablar, hacer uso de la palabra? No sé. Porque ya falta poquito para la barbacoa. Profe, ¿en qué posición estás de la consulta que se está llevando a cabo? A ver, otra vez no entendí. ¿En qué posición estás en cuanto a la consulta que se está llevando a cabo? Ahorita te respondo, pero está el compañero antes. Adelante. Sí, bueno, hacía el uso de la palabra, compañeros, también en este sentido, como ya decía el compañero, del trabajo de estar bien informados. Mañana estaremos en la Sierra de Santa Catarina, aquí en Iztapalapa, teniendo un pequeño foro sobre la ley general de agua ciudadana, porque en Iztapalapa hemos tenido mucho trabajo y hemos logrado que se forme un comité en defensa del agua, específicamente ahí en la Sierra de Santa Catarina. Entonces logramos organizar con ellos ahorita, tener un pequeño foro mañana informativo de qué trata exactamente la Ley General de Aguas, la iniciativa ciudadana. Entonces es una atenta invitación a todos los compañeros que nos quieran acompañar mañana. Si quieren, ya personalmente yo les puedo dar bien la dirección. Estaremos a las 10 de la mañana ahí en la Unión de Colonos de San Miguel de Otongo, dando este pequeño foro con el profesor Pedro Moctezuma, el doctor investigador de la UAM, que es uno de los impulsores de esta iniciativa. Él va a estar dando este foro. Y en esta cuestión informativa, para los que quieran descargar temas que tenemos de la coordinadora, les puedo pasar la página que se llama Agua para Todos, aguaparalavida.org.mx. Ahí tenemos mucho material para descargar. De hecho, está el formato de firmas para quien lo pueda descargar e imprimir. Pues adelante. Gracias, compañero. Sí, yo voy a responder a lo que dice Narciso.
Sí, y es una opinión personal, ¿no? Sí. A lo mejor estoy equivocado, pero yo considero que esas consultas no cumplen con los requisitos de los estándares internacionales para consultar a los pueblos. Y eso lo dijo Antonio Lara en la entrevista que se dio en El Financiero. De hecho, nosotros creemos, porque compartimos esta situación algunos compañeros y yo, es de que las decisiones de Andrés Manuel les quieren dar un cariz democrático. Por ejemplo, la decisión de mandar a Santa Lucía la tomó él, punto. Nada más que él dijo, no, pues vamos a hacer como que una consultita chafa, porque a mi modo de ver son consultitas chafas. Porque nosotros estuvimos en Puebla precisamente cuando se inició la consulta sobre el aeropuerto, que fue el 25 de octubre, y cuando fuimos a comer, Toño, ¿te acordarás, Toño? Sí. Una jovencita se acercó y nos preguntó, oigan, ¿dónde están las casillas para votar? Le digo, pues no somos de aquí, pero ¿te puedo hacer una pregunta, compañera? Y dice, sí, adelante. Y le digo, ¿tú sabes dónde está Santa Lucía? ¿Qué hay ahí? ¿Qué problemáticas hay? No, la verdad, yo lo único que sé es de que se ha dicho que es una base militar, pero no sé qué pase ahí. Entonces, esto es sintomático. O sea, ¿cómo puede opinar una persona que vive en Mexicali, en Mérida, sobre un proyecto de ese tipo aquí en Santa Lucía? O sea, no saben, pues. O sea, quienes estamos palpando la problemática somos los habitantes cercanos. O sea, Zumpango, básicamente, Zumpango, Tecámac y un poquito Jaltenco y Nextlalpan. Pero también hay más municipios involucrados. Está Temascalapa, está Tizayuca, ¿no? Acolman. Entonces, el estándar internacional lo marca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que debe de ser una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada, y que no le vas a preguntar a todo el país, o sea, le tienes que preguntar a la gente de ahí potencialmente afectada, pues. Entonces, las consultas de Andrés Manuel, pues a mí se me hace que son así como que están avalando decisiones que él ya tomó, pues, ¿no? Pero obviamente pues esto va a encontrar resistencia porque las comunidades mayas de Mérida ya se pronunciaron y dijeron, ni madres, nosotros no queremos el Tren Maya, así punto, ¿no? Es de borrar la selva. O por ejemplo acá lo que están sufriendo los compañeros de Morelos, ¿no? Que el nuevo gobernador, que es de Morena, un exfutbolista, que únicamente lo postularon por su fama de futbolista, pero el señor acaba de declarar que el proyecto integral Morelos va, ¿no? ¿Y qué dicen los compañeros de los sistemas comunitarios y los habitantes? Pues espérate, ¿no? O sea, pues eso no es así. Entonces, nosotros básicamente ya estamos preparando acciones jurídicas, sobre todo con los compañeros del Ceferino, políticas, mediáticas, porque nosotros no queremos. El día de ayer visitamos compañeros de los sistemas, estuvo Javier ahí, y le tocó ver cómo está el crecimiento desbordado, ¿no? Las famosas ciudades bicentenarias. Hace 20 años todavía estos eran pueblos así muy bonitos, muy rurales, o sea, y ahora lo vimos, Javier, ¿no? Cómo está el crecimiento así brutal. La contaminación del agua. Fuimos a lo que queda de la laguna de Zumpango y dijimos, pues nos metemos a la lancha porque ahora entonces iba a ser un toxitour, ¿no? Y luego ya la maestra Marisela dice, es un lloritur también. Bueno, entonces, sí, adelante, Claudia, por favor. Sí, digo, aprovechando que ya estamos hablando de la consulta y de estas dificultades, pues también ver los otros proyectos que se están conversando, ¿no? O sea, la refinería en Dos Bocas, habrán visto la fotografía posiblemente que salió hace unos días, de cómo limpiaron el terreno, ya, o sea, todavía no están en el gobierno y ya limpiaron el terreno para construir la refinería. No, o sea, hubo una demanda por parte de SEMNA, el Centro de Derecho Ambiental, de que no había ninguna manifestación de impacto ambiental y los permisos. Ya salió Rocío Nale a decir que sí estaban, pero no los hemos visto. Y Greenpeace ya manifestó que este terreno era una zona prioritaria en el ordenamiento territorial de la zona hasta 2017 y de pronto lo borraron de ahí y ya le quitaron esa caracterización, ¿no? Entonces, no se ha mencionado el Tren Maya, pues el Tren Maya también tiene
preocupaciones y Lo del Istmo, ¿no? ya está lo del Istmo también. Con la parte del Tren Maya, pues es la misma conversación, o sea, la consulta tiene que ser con los pueblos de la zona, a través de las reglas internacionales que se han establecido. Nos están preguntando a la población en general que demos un sí o un no a un proyecto que ni siquiera han documentado, explicado, no se saben los impactos, ¿no? Entonces realmente pues es una gran preocupación y además está mezclado con programas sociales de sí, démosle dinero a los viejitos y a los jóvenes y demás. Entonces se hace una trampa importante. Es de mucha preocupación porque se está, bueno, en lo particular el tema de los hidrocarburos es algo que he estado trabajando en los últimos años. El perpetuar esta dependencia en los hidrocarburos, se dice, no, pues es que no podemos seguir dependiendo de la gasolina importada. Definitivamente no estemos importando gasolina, estemos invirtiendo en otras formas de transporte, en otra manera de hacer nuestras ciudades, en ser más eficientes, en no tener estos niveles de traslados que tenemos que tener cotidianamente. La gente que se traslada 1 hora y media, 2 horas para llegar a su trabajo, seguramente preferiría tener un trabajo cerca de casa y ahorrar todas esas emisiones. Entonces tenemos que repensar las cosas y no es haciendo más infraestructura que simplemente nos va a perpetuar en esta dependencia a los combustibles fósiles. Entonces, bueno, nada más aproveché el que sí ya se estaba comentando esto para decirlo. Y también les voy a traer unos materiales de fracking que voy a poner aquí sobre la mesa a compartir, que si les interesa de cómo afecta el agua y también de cómo pues organizarnos frente a esta otra amenaza. Sí, antes de pasarte la palabra, un comentario. Claudia Campero lleva una lucha fuerte en el asunto de la Alianza Mexicana Antifracking, ¿no? Ella, la Fonda, con otras organizaciones, están llevando a cabo una lucha intensa y frontal también contra esta forma de explotación de hidrocarburos. Y te menciono algo a ti y a todos los demás. Una información que se dio en el 4º Congreso de Agua para Todos, recordarás que un compañero mencionó que ya en algunos lugares de la República hay diputados de Morena que están promoviendo un fracking que no hace daño. Un fracking verde. Entonces dijimos, lo mencionó Julio César Cervantes, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí. De la central campesina cardenista. Si quieres te doy su teléfono para que lo contactes, porque él mencionó eso. Dice, pues ¿cómo es posible? O sea, un fracking verde. O sea nada más le faltó decir, no mamen, ¿no? Pero bueno. Adelante. Ahorita pasamos ese. Sí, de ahí la necesidad de informarse, porque en muchas ocasiones perdemos de vista, bueno, ponemos mucha atención en el texto y nos olvidamos que ese texto tiene o forma parte de un contexto. Cualquier decisión política que se tome por cualquier partido político, por cualquier personaje, va a tener sus pros y sus contras. Va a afectar intereses diversos. Entonces el problema es cómo mediar todos esos intereses. Tienen razón ustedes en lo que han expuesto en relación a las consultas, a la ignorancia supina que tienen muchos legisladores nuevos de este partido, Morena. Pero también hay que reflexionar que el país está hecho un desastre, es una porquería, y que los políticos que lleguen tienen que mediar, no tienen que ser radicales. ¿Sí? Estaría mal que tomáramos a pie juntillas las decisiones del gobierno que viene como una cuestión enteramente positiva y de beneficio hacia nosotros, pero también estaría mal que criticáramos todo lo que saliera de él.
que no le hagamos el juego sucio al PRI, al PAN, al PRD, a quienes perdieron, porque muchas veces nuestras posturas también radicales hacen el juego sucio y el caldo gordo a esta gente. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución es informarse y ver, analizar, reflexionar los diferentes puntos de vista. Quiero comentar que personalmente no pertenezco a ningún partido político, jamás me he afiliado a ningún partido político, pero sí. Dice, los que estamos informados y estamos en contra de estos proyectos, nos dicen que estamos en contra del progreso, del desarrollo. del desarrollo, que no queremos generación de empleos, que no queremos comunicación, no queremos difundir el turismo, no, bla, bla, bla. Mi invitación es que podamos tomar los diversos puntos de vista, que los analicemos, los reflexionemos, que leamos a mucha gente que es equilibrada en sus juicios, que rescata el aspecto histórico de las decisiones, porque los gobernantes que ha tenido México, pues la mayoría de ellos ha sido de mentalidad subordinada a diversos intereses, pero también hemos tenido políticos en México que históricamente tienen una gran valía y que en su momento al tomar decisiones, pues mucha gente las criticó, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se vio el valor que tuvo la decisión tan criticada en su tiempo. Quiero poner como ejemplo el Tratado Magleno-Campo, que no se llevó a cabo, no tuvo efectos concretos, pero eso le sirvió a un gobernante, a Juárez, para que Estados Unidos, que estaba en plan de potencia mundial, pudiese reconocerle y ese reconocimiento le proveyera de armas para luchar en la guerra civil, en la invasión francesa y otros beneficios. Sí, era criticable enteramente lo que se postulaba en el Tratado Magleno-Campo, pero lo que quería ese gobernante, Juárez específicamente, es tener ese reconocimiento para otras bondades y beneficios. Que leamos historia, por favor. Sí, para poder entender nuestra actualidad es necesario que leamos el pasado y que reflexionemos críticamente el presente para el futuro. Informémonos, no seamos radicales, no queramos que en un contexto social todo sea blanco y negro. No puede ser así, se afectan muchos intereses. Entonces, informémonos, por favor, reflexionemos, mantengamos el espíritu crítico y espíritu crítico hacia nuestra propia postura política, ideológica, partidista, científica. ¿Sí? Debemos de criticar también nuestra propia radicalidad, pero lo vamos a hacer con base en sensibilidad. Y esa sensibilidad se puede obtener a través de la información fidedigna, objetiva. Por favor. Gracias. Sí. Bien, me informan que ya está lista la comida. Ahorita nos vamos a dar a la tarea de ir por ella, pero me gustaría que nuestro compañero Javier Márquez cerrara esta parte del evento con un mensaje. Bueno, yo tengo varias camisetas, la de la Red Nacional de Productos Comunitarios de Colombia. Pero sobre todo pues la red que nos articula a nivel continental, que es la red interamericana de vigilancia al derecho humano al agua, surgida en el año 2003 en San Salvador, de más de 50 organizaciones. En ese momento la lucha en defensa del agua como bien común y derecho humano fundamental tenía en su agenda una prioridad definitiva, que era la lucha por el derecho humano al agua. Veníamos ya de esa
de ese interés de los organismos financieros internacionales y de los privatizadores, de las multinacionales, de que el agua empezara a fungir como un bien económico. También le decían, desde esa época le están diciendo un recurso estratégico, en contravía de lo que nosotros como pueblos, como comunidades hacemos, defendiéndola siempre como bien común y en lo que tiene que ver con su acceso y suministro. Mire lo que representa esta asamblea. Siempre nos hemos autogarantizado el acceso y suministro al agua de maneras cooperativas, de maneras solidarias. Con la faena hemos construido nuestros sistemas, como decimos en el sur, con la minga, con el convite, con la mano cambiada. Y hay una palabra con mucho sentido también en esta perspectiva del portugués, que es Mutirão. mutirão, que es lo mismo que la faena, ¿no es cierto? La mutualidad ha sido la manera como hemos nosotros defendido toda la vida al agua, para que no nos la conviertan en una mercancía, para que no sea objeto de comercio, para que no nos privaticen el agua y para que no la financiaricen como lo están haciendo a través de los bonos de agua y de todos estos métodos que se inventaron los banqueros para invertir en el agua. Y de ahí deviene también lo que el Banco Mundial y otros organismos nos están imponiendo, porque eso que discutimos todos los días, ese problema, Eduardo, que no nos reconocen como sin ánimo de lucro, como economías solidarias del territorio, nos quieren meter en esa lógica empresarial, eso viene de esos organismos internacionales que obligan a la transformación de nuestros estados, inclusive de los acumulados que traíamos desde las luchas sociales que habían logrado pactar en cierto sentido muchas cosas del bienestar social, ¿no es cierto? Que habíamos logrado inclusive acumular organismos públicos, 100% públicos, y que entendíamos que estaban garantizando derechos sociales, antes de que habláramos de que la salud, el agua y otros derechos fuesen concebidos como están concebidos hoy, como derechos fundamentales, muy vinculados con el derecho a la vida y con el derecho a la libertad, con otros derechos. Entonces nos han impuesto políticas públicas privatizadoras en todas partes del mundo, y eso arrasa con los organismos públicos y con nuestros entramados comunitarios, con nuestras formas de acceder al agua. Y eso es lo que estamos defendiendo hoy. En el 2012 hicimos la quinta asamblea de la Red Vida aquí en México, y nosotros en ese momento hicimos como un balance. Listo, el 28 de julio de 2010, los movimientos por la justicia hídrica, logramos que Naciones Unidas reconociera el derecho humano al agua. Y nos pensamos, ¿y qué conquistamos? ¿Qué fue lo que conquistamos? Un derecho liberal, un derecho individualizado, el derecho humano fundamental al agua. Y decíamos, mientras estábamos entretenidos en la pelea por un derecho como este, que es fundamental, entender que lo conquistamos todos los movimientos del mundo por la justicia hídrica, y que no lo desconocemos como un avance que ahora tiene que pasar a la fase de un protocolo facultativo que lo reglamente de manera pues adecuada. Pero nos distrajo no es que esa lucha nos distrajo, sino que la lucha era más dura todavía, porque en esa asamblea reflexionamos sobre la privatización de los territorios, sobre la privatización de las fuentes, sobre el despojo de los territorios, sobre esa lógica de acumulación por desposesión, por despojo de nuestros sistemas, pero de nuestros territorios. Entonces es la entrega a través de concesiones del agua a las multinacionales, al extractivismo, a las mineras, al poder corporativo, que en última instancia es el poder que gobierna y que inclusive ha subordinado todos los estados a ese gobierno corporativo, con todo lo de corrupción y conducta mafiosa que eso tiene. Es una especie de toma mafiosa del poder político en todos los lugares. La Europa
de la Revolución Francesa no escapa a eso. No escapa casi que ya ningún lugar en términos de una toma corporativa y mafiosa de los gobiernos. Lo que nos acaba de pasar en Brasil es muy triste para la América Latina. Lo que pasa en Colombia, que llevamos ya más de 20 años de gobiernos neoliberales, Chile, que fue el modelo y el laboratorio para experimentar todas estas formas de privatización, entregó las aguas al sector privado. Y entonces nos quieren imponer precisamente todo ese modelo nos desprestigian, la lógica es esa, ustedes lo están narrando todos los días, hablan mal de la manera como hacemos las cosas. Y ya lo decía el compañero, lo decías tú ahora, que hemos hecho toda la vida, que somos ineficientes, que somos ineficaces, que no somos capaces, que cómo ha bebido el agua para la vida todas nuestras comunidades desde tiempos ancestrales, porque nos hemos organizado a través del agua, porque el agua nos organiza. Por eso Oscar Olivera decía, cuando hablamos de agua, hablamos de democracia, estamos hablando de la manera de convivir entre nosotros y con la naturaleza. Entonces, yo creo que estamos viviendo pues ese marco con mucha alegría, ver nacer esta red, para la Red Vida, para la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas, una inmensa alegría, porque en la gestión comunitaria del agua encontramos nosotros las respuestas a esa pregunta que nos hacíamos en 2012. Y por eso emprendimos una serie de campañas en defensa del agua, la vida y los territorios, pero también, y en esto estamos ahora, en defensa de los defensores y defensoras del agua, porque nada más Colombia, ustedes saben lo que pasa, el país en donde más sindicalistas mueren por su trabajo sindical, pero ya eso ha cambiado también, porque es el país, creo que es el tercero, bueno, yo no sé si hay que tener ahí va actualizando. Honduras, México y Colombia. Honduras, México y Colombia. Pero Brasil está en la punta también. Ya llevamos nada más en el gobierno que se acaba de instaurar y que lleva 120 días, 40 compañeros y compañeras asesinadas. Busquen quiénes son. Gente con el mismo rostro de ustedes. Dirigentes comunales, organizadores comunitarios que se han levantado contra las petroleras, contra el fracking, contra megaproyectos como las grandes represas, que se han levantado en defensa del agua, la vida y los territorios. Acabamos de realizar el último encuentro nacional, el séptimo encuentro nacional de la Red de Acueductos Comunitarios de Colombia, que ha citado mucho Ricardo aquí, y que él y la gente de la Red Vida en nuestra pasada asamblea, que fue en Medellín, pudieron vivenciar la relación con una red de redes territoriales que es de carácter nacional y que agrupa a la gente de muchas redes, así como esta que acaba de nacer aquí, de distintas regiones de Colombia, del Caribe, del Nariño, del Cauca, de los Santanderes, que están en límites con Venezuela, de los llanos orientales, de Bogotá y Cundinamarca, de Antioquia. De esas redes se articulan en una red de carácter pues horizontal, vinculadas a través de un comité de enlace y con todos los valores y principios que hemos aprendido del trabajo en red. Un trabajo que ahí en los principios leo, se decide por consenso, se fundamenta en lo que nos junta, en lo que nos permite estar en una lucha conjunta, en los valores y principios que garantizan una democracia genuina. Las redes no tienen